indicaron, nuestro trabajo se titula Comprensión de gráficos estadísticos en estudiantes de grado cuarto del Colegio Ignacio Lozano. Este se realizó a partir de un contexto que fue muy relevante para ellos e interesante, cual fue la información que pudimos dar en el álbum de fútbol del Mundial de Rusia. Para iniciar nuestro planteamiento, encontramos un gran referente que es Batanero, que habla sobre la cultura estadística. Entonces, esos dos grandes elementos que la componen es saber interpretar y evaluar información y cómo discutir o comunicar las opiniones que estoy teniendo en cuenta referentes asociados a esa cultura estadística, ¿cierto? Entonces, ese es el gran marco que compone nuestro trabajo. Encontramos que, pues hoy por hoy, todos los estudios desde temprana edad tienen acceso a información por los diferentes medios de comunicación. Es allí donde debemos entrar a mirar cómo podemos fomentar el pensamiento crítico, cómo fomentar una lectura adecuada de los gráficos, y etcétera. ¿Sí? Es más allá donde se enmarca todo ese trabajo hacia la cultura estadística desde temprana, desde cuarto grado. Entonces, para ello, pues generamos esta pregunta. ¿Cómo o qué interpretaciones hacen los estudiantes en cuanto a los gráficos estadísticos que puedan desarrollar a partir de toda la información que podemos encontrar en el álbum de Rusia 2018? Entonces ahí están marcados en cómo ellos hacen las construcciones de esos gráficos, qué interpretaciones sacan y cómo podemos ir incrementando ese razonamiento o esas hipótesis que plantear a partir de dichos gráficos estadísticos. ¿Listo? Entonces, pues aquí está, grosso modo, el gran objetivo y los objetivos. Están directamente relacionados al trabajo como nosotros realizamos las planeaciones en el Colegio Ignacio Los Andes y es a partir del modelo pedagógico de enseñanza para la comprensión. Ese modelo pedagógico de enseñanza para la comprensión nos permite desde diversas perspectivas trabajar el enfoque como metodología, el enfoque como elemento de gestión en el aula y también algunos elementos asociados que ya vamos a discutir más adelante en cuanto a la evaluación, a todo el proceso que se da en el aula y como tal que de mediación que intervenimos. Entonces, básicamente fueron los objetivos que planteamos, cuáles son las interpretaciones que realizan los estudiantes, cómo las realizan y de cierto modo cómo caracterizarlas de acuerdo a lo que proponen algunos autores de la educación en estadística. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es enseñanza para la comprensión en relación a elemento metodológico. Este enfoque trabaja a partir de lo que llamamos tópico generativo. Entonces ahí es donde los docentes nos preguntamos sobre qué es lo que queremos en realidad que los estudiantes comprendan. No plagar el currículo hacia un tópico o algo denso que esté clase a clase trazado, sino intentar pensar desde un macro cómo puedo desglosar ya algunos contenidos, algunas temáticas que en realidad son como las más relevantes, por así decirlo. Es complejo, es una tarea ardua que estamos en constante desarrollo, pero es repensar el currículo hacia un gran contenido que pueda abarcar las temáticas que vamos a desarrollar. Este enfoque se desarrolló a partir del proyecto Cero de Harvard hace unos años, a mediados de los años 80. Y es una teoría que ha venido cogiendo fuerza y algunos colegios están adoptando. Entonces, a partir del tópico, una vez que ya está definido, empezamos a plantear nuestras metas de comprensión. De los tópicos que hemos escogido, o del gran tópico, vamos a empezar a desprender hacia las temáticas de nuestro interés. Entonces, digamos, más adelante les mostraré cómo se realizó la meta de comprensión asociada a los gráficos estadísticos, que como queríamos que los estudiantes lo desarrollaran. Y finalmente, esa meta de construcción, esa meta de comprensión debe estar hilada a unos desempeños. Y aquí estamos pensando en los desempeños de comprensión como el estudiante como un actor. El estudiante es el centro de este enfoque
metodológico, él es el maker, por así decirlo, es el que hace, el que construye el pensamiento. Entonces estos desempeños deben estar planteados a partir de las acciones del estudiante. ¿Qué es lo que el estudiante debe hacer para que nosotros logremos alcanzar esa meta de comprensión? Él es nuestro centro de atención aquí en nuestra organización. Para pasar finalmente, lo pongo al final, pero igual debe estar interrelacionado la valoración continua. No evaluación, sino valorar lo que los estudiantes hacen. Hay muchas estrategias que utilizamos para ahorita lo vamos cuando hablemos un poco de las fuerzas culturales. Entonces, la idea es verificar si en realidad están comprendiendo o no esos estudiantes el objetivo que tenemos planteado. Entonces, a grosso modo, enseñanza para la comprensión me permite hilar metodológicamente lo que vamos a llevar al aula, desde un macro, que es el tópico, hasta llegar básicamente a los desempeños y las acciones que en el aula. ¿Listo? Así a grosso modo. Aquí tenemos fuerzas culturales y aquí estamos viendo ya enseñanza para la comprensión más como elemento de mediación o gestión, ¿cierto? Entonces, todas estas fuerzas culturales de las que nos hablan enseñanza para la comprensión es como lo que interviene en el aula, ¿sí? Si yo estoy en el aula, yo debo utilizar un lenguaje apropiado, yo debo fomentar las expectativas, debe haber una interacción entre el estudiante, el saber y lo que hacemos, y deben también haber oportunidades para la comprensión. Sí, a grosso modo, estas fuerzas culturales nos permiten a nosotros elaborar esa gestión que está implícita en el aula. Aquí hay algo importante y es esta partecita, que son las rutinas de pensamiento. Esas rutinas de pensamiento las utilizamos mucho en parte de valoración continua. Estamos siempre reflexionando acerca de cómo es posible, aquí los autores de enseñanza para la comprensión nos habla de cómo es posible que eh, extrapolen o muestren lo que están haciendo, hacer evidente el pensamiento, hacer visible lo que ellos están pensando, lo que ellos están comprendiendo. Y esas rutinas de pensamiento existen muchas, nosotros utilizamos diversas, normalmente se hace al cierre de la actividad, que aprendimos hoy, cómo la aprendimos, etcétera. Es contrastar y reflexionar sobre el quehacer en el aula y los estudiantes van como tomando conciencia de lo que ellos están haciendo. Entonces aquí, pues reitero, nos sirve como elemento de gestión para la comprensión y, y de evidenciar ese proceso que se lleva. Y también acá es como lo que llevamos en la macro de la secuencia didáctica que hacemos. Entonces nosotros diseñamos la secuencia y empezamos con una etapa exploratoria. Empezamos a despertar como esas incertidumbres de los estudiantes, que los inquieta, qué saberes previos tienen, alzar las expectativas, qué es lo que vamos a ver, desde el contexto, desde lo que ellos tengan, y finalmente realizamos una investigación guiada. Esa investigación guiada lo podemos desarrollar a partir de los desempeños de comprensión. Los desempeños de comprensión me van hilando la investigación guiada para cumplir con la meta de comprensión. Y finalmente plantear un proyecto de síntesis que me da cuenta de todo el procedimiento metodológico de lo que se llevó al aula en cuanto a la unidad y secuencia. Entonces, esta es la estructura a grosso modo que se trabaja y todo lo que nosotros repensamos para llegar a esto. Entonces, aquí se está articulando todo lo que hacemos en esta red de ideas. Entonces, nuestro tópico que pensamos aquí, Rusia 2018, números, gustos e intereses. Bueno, acá hubo un inconveniente con el nombre, pero pues podemos hilar y destacar como los grandes subtemas que tienden de allí. Y aquí nos estamos centrando en la estadística descriptiva. Entonces, esta red de ideas normalmente la hacemos como al principio de la secuencia para pensar sobre si tiene coherencia nuestro tópico generativo, nuestras metas de comprensión, que son las azules. Nos damos cuenta, esas son las que desprenden a partir de un concepto. ¿Sí? En nuestro caso, estadística descriptiva, y esa es la meta de comprensión que se desprende a partir de ahí. Y todo lo que debemos hacer, acá hay algunas herramientas como los conceptos que están implícitos, algunos saberes previos y todo lo que va a constituir para ser parte de nuestra secuencia didáctica. Eso fue como todos los elementos que tuvimos en cuenta para lograr plantear esta secuencia didáctica.
¿Listo? Y esta fue la meta de comprensión que en realidad planteamos. Los estudiantes comprenderán al final de ya la secuencia cómo realizar tablas de conteo, frecuencia para construir e interpretar estadísticos, así como calcular y utilizar medidas de tendencia central para analizar. A grosso modo, entonces, esto pues interviene en lo que veníamos hablando sobre enseñanza para la comprensión, sobre la pregunta que planteamos y sobre fomentar en sí la cultura estadística, que era pues nuestro principal objetivo, la atención que teníamos, fomentarla y cómo incentivar esa, esa actividad. Entonces, para llegar aquí a los desempeños de comprensión, tenemos en cuenta también algo de la teoría que nos dice sobre cómo se van llevando los niveles de comprensión. Entonces existen cuatro en cuanto a lo que enseñanza para la comprensión se refiere. Trabaja a partir de cuatro niveles de comprensión: ingenuo, principiante, aprendiz y maestro. Entonces la idea es llevar con coherencia a partir de estos desempeños cómo podemos progresivamente llevar esos niveles de comprensión hasta el nivel maestro, desarrollando estas acciones en concreto. Entonces básicamente pues planteamos como que cada una fuera superior a la siguiente y estuviera interconectada con todo lo que queríamos desarrollar. Entonces era pues como lo que teníamos y planteamos en cuanto a los niveles de comprensión para que se interrelacionaran con nuestros desempeños. Aquí están los desempeños y pues la idea era que entre todo o al cumplir estos desempeños pues que se cumpliera nuestra meta de comprensión, que era la que teníamos. Entonces básicamente ese fue el planteamiento para la secuencia y ya posteriormente pues empezamos a realizar la ejecución de la secuencia. Entonces sabíamos que teníamos que realizar, cumplir con estos requisitos: tablas de conteo, recopilación de información, análisis y realizar la transposición y el análisis para llegar a algunas medidas de tendencia, como la moda y la media aritmética. Entonces planteamos eso y nos dimos cuenta que pues este que está aquí son las láminas y toda la información que nos daban, nos poseía la luz. Entonces fue interesante ver cómo este contexto permitió a los estudiantes, pues primero, expectativas de intereses por el mundial y todo lo que las herramientas matemáticas que estaban implícitas. Entonces nos damos cuenta que aquí teníamos bastante información, teníamos la edad del jugador, teníamos la estatura, teníamos el peso de cada uno y así fuimos llevando la construcción de las actividades con los estudiantes. Entonces, en primera instancia se llevó o se requirió de pronto hacer unos histogramas, unas tablas de frecuencia donde ellos como que relacionaran la del jugador. Después ya íbamos avanzando un poco más sobre cuál era la media de cada equipo y fuimos progresivamente elevando nuestros niveles de comprensión. Entonces, al hacer la lectura, establecimos algunos grupos de trabajo, por ejemplo, con países. Entonces, algunos grupos tenían el país Colombia, Islandia, Alemania, etcétera. Y empezaron entre ellos a comunicar, que es uno de los elementos de la cultura estadística, y a interpretar. Entonces, era esa interconexión de esas competencias y habilidades que se requieren para generar una cultura estadística. Entonces, para incrementar este progreso, lo que hicimos fue mirar, de pronto, listo, ya tenemos el comparativo entre países que tienen el mismo número de jugadores. Pero ¿qué pasa entonces si, digamos, hacemos una gran tabla o un gran diagrama donde incluyamos el grupo y lo contrastamos con el países? Ahí ya no coincide la muestra y ellos se dan cuenta que a partir que el histograma me mostraba la proporción, ya íbamos incentivando esas reflexiones acerca de la lectura de los gráficos. Independientemente de la muestra, los diagramas me van a mostrar de manera proporcional cómo se va dando esa relación. ¿Listo? Entonces, pues el contexto fue bastante enriquecedor. Teníamos demasiadas variables didácticas para trabajar. Ellos en sí también, como habíamos mencionado, él es el maker, el que hace en el aula. Entonces ellos mismos también pues plantean hipótesis
hipótesis, conjeturas, hagamos esta tabla, hagamos este diagrama, comparemos y comuniquemos lo que estamos haciendo. Entonces, pues, la verdad, el contexto fue bastante enriquecedor y todo lo que pudimos realizar con él, pues lamentablemente no podemos incluir evidencias, porque pues se realizó el año pasado, pero pues no se guardaron muchas de las evidencias que habíamos hecho con los estudiantes. Entonces, pues básicamente llegamos a estas conclusiones sobre cómo contextos de nuestra vida cotidiana nos permite sacar mucho provecho para fomentar esa cultura estadística, para que el estudiante desde temprana edad empiece a tener una lectura adecuada de los gráficos, a cumplir con esas habilidades, a comunicar, a reflexionar y también fomentar de cierto modo ese pensamiento crítico que se requiere. Que no siempre, digamos, en los medios de comunicación, pues nos muestran, eh, digamos, bueno, en fin, los medios de comunicación están latentes y la idea es fomentar ese pensamiento crítico a partir de la lectura y los gráficos, y qué mejor si ellos hacen los gráficos, si ellos entre compañeros comparten, si entre sus compañeros conjeturan y si entre sus compañeros llegan a ciertas conclusiones. Pues en sí este fue como el trabajo que teníamos y ya recomendaciones generales. Pues nos dimos a los contextos cotidianos que siempre no estamos ligados a los textos. Podemos nosotros tener ideas desde cualquier contexto, sacar ideas, innovar, proponer, siempre pensando pues en el estudiante, que él sea el mismo actor para fomentar ese constructivo que necesitamos llevar. Eso sería todo. Nuestro referente bibliográfico. Pues bueno, primero felicitarlo por el trabajo, despertar el interés de los estudiantes. ¿Hubo alguna resistencia por parte del colegio? No, la verdad, ellos nos dan libertad a trabajar. Cuando vamos a diseñar nuestra secuencia, es cumplir con los requerimientos de los contenidos que se dan curricularmente, y si estamos cumpliendo y demás, ellos son muy abiertos a que nosotros innovemos y generemos proyectos que se puedan mostrar. Entonces, el colegio sí es muy abierto, nos da la libertad curricular para que nosotros podamos diseñar y ejecutar como nosotros lo pensemos. El colegio sí nos brinda muchas herramientas. ¿Y de los padres? No, mi papá les pareció al contrario muy interesante. La verdad, los estudiantes estaban al final de todo, pues pusimos, bueno, ¿cuál sería el campeón con todos estos? Y analizamos los goles y demás. Y ya después del mundial, todo fue como ese contraste. Fue bastante interesante y un contexto enriquecedor. ¿Cuál fue la respuesta de las frente a esta propuesta? Como ya sabemos, pues, está en auge. Pero, ¿cuál fue la respuesta de la chica? No, no, también fue bastante positiva. Y ya se me cogió, inclusive después empezaron a estar los descansos a jugar fútbol con sus compañeros, y hacían torneos mixtos y demás. Entonces, fue positivo, nosotros pues también lo pensamos. En un contexto aparentemente uno lo mira y dice, no, solo los niños van a estar interesados, cómo logramos involucrar también a las niñas, y ellas sí brindaron un interés bastante interesante. Teniendo en cuenta que cada 4 años se ha pensado en algo que permita el trabajo que se permite y que será año a año que se puede trabajar todavía
otro contexto a partir del cual se puede hacer el trabajo. Sí, pues digamos, podría ser también con otro torneo o inclusive con noveno grado también se realizó una experiencia sobre el uso del celular. Entonces el celular nos indica cuáles son las aplicaciones, cuánto llevamos, entonces se cambió el contexto y también se pudo hacer bastante trabajo interesante. Entonces no solo pues tiene que ver con esto, pues de pensar en el actuar, el cotidiano del estudiante, pues siempre estamos ahí en el celular y nos surgió la inquietud también. Con ellos empezamos también a crear una base de datos grande, cuánto duraban, inclusive había estudiantes que duraban 25 horas por semana, entonces estar feliz. Y así fuimos planteando. Para tirar ideas, anualmente en videojuegos sale una nueva versión de juegos de fútbol. Sí, Dentro de estos juegos, cada jugador tiene como una como para no perder la línea y, y que no sea algo repetitivo del mundial, jugadores, y tratar de hacer buscando todos estos Esto también se puede, perdón, no sé, también se puede interdisciplinar en otras áreas, de sociales, profesionales, y se puede decir, digamos, que en la curiosidad que dónde quedas de Alemania, dónde quedas ahí, qué cultura tienen de entonces, y naturales también podemos utilizar Brasil, digamos, Brasil está el Amazonas, y ahí podemos, no solo la matemática, la parte estadística, sino en las otras áreas. Y en religión todas las áreas están bien. Y también lo podemos hacer porque mientras años se pueden hacer en todos los torneos. Y con el ámbito del fútbol, el próximo año viene Copa América. Y también puede trabajar lo mismo, algo más. Son menos equipos y queda más fácil de manejar. No sé cómo lo trabajaría en sí, pero es interesante ese proyecto. sí, claro. Bueno, ¿Qué te parece? Yo quiero saber en así sea solamente la lectura de Pues tengo conocimiento yo de este trabajo de mis compañeros, pero no sé, tercero o atrás. Ella también es compañera de nosotros del colegio, ya trabaja con tercero, no sé si es con. Sí, pues nosotros digamos que a partir de EPC tratamos de hacer una idea de un proyecto general para cada grado. Trabajamos pues, también con muy integrados y tratamos de que sea un solo proyecto para todas las asignaturas. Decían a compañera anterior que sean todas las áreas, lenguaje, inglés, pues viendo la propuesta que hicieron los compañeros del grado cuarto y que los niños estuvieron muy animados y muy motivados frente a eso. Porque además de que estaba pues en auge el mundial, pues ellos estaban muy, muy motivados. Y vemos, por ejemplo, en grado tercero, nosotros empezamos a trabajar todo lo que es la parte de unidades de medida. Entonces, pues ahí está, por ejemplo, el peso y algo que nosotros hemos identificado también como dificultad es que a veces ellos no reconocen qué unidad de medida se utiliza para la masa, si es algo grande, si es algo pequeño, los kilogramos, los gramos. Entonces, yo veo que eso nos podría aportar mucho para grado tercero. Pero pues digamos que esa unidad no se tomó, pero pues podríamos mirar para grado tercero. Grado tercero, pues nosotros hacemos algo relacionado más a las tiendas, a la tienda de mascotas, más pues al contexto de los niños pequeños. Pero pues sí se podría, a partir de las pues, sugerencias que ustedes nos hacen, porque pues ahí yo veía en las láminas pues las
unidades de medida, la estatura, también podemos tomar eso, porque pues nosotros en tercero, en el gimnasio de Los Andes, trabajamos en la parte estadística, eh, las tablas de frecuencia, pero pues solamente reconocer qué es la frecuencia, todavía no estamos manejando tanto las tablas, pero sí podemos, no solamente para la estadística, sino pues para otras partes de la matemática, como la parte de la medida, es algo muy importante. Es más como una sugerencia o mi ahorita, como la unidad igual, ya que se crearon, o bueno, los niños trabajaron basados en láminas al campeonato deportivo, porque desde allí podían partir que los niños de cero hicieran la creación de las láminas de acuerdo que el encargado de hacer la lámina, preguntándole a los compañeritos de cada curso, de cada equipo, hacer la lámina y qué grado cuarto fuera el que todas las tareas. Gracias. Yo pienso que esto podría, tal vez, como hay otras disciplinas de y año a año hay, por ejemplo, la Vuelta a España, Francia, Italia, hacer pues digamos, cada año hacer alguna intervención de los Juegos Olímpicos, que ¿no? Como para no perder, digamos, que esto se quede simplemente, que es un proyecto del año 2018, que ascienda, digamos, año a año,